Hola a todos. Últimamente en los videos me estuvieron dejando comentarios que haga reviews o que recomiende modelos de zapatillas más económicos. Estuve revisando distintas páginas y encontré los modelos más accesibles de las marcas más conocidas y bueno, hoy les traigo mis recomendaciones. Si quieren más consejos sobre cómo elegir una zapatilla de correr, les dejo en la descripción el link a otro video. Un par de aclaraciones antes de empezar con la lista. La primera es que utilicé una sola página, como van a ver, para una cuestión de hacer el análisis un poco más uniforme y simplificarlo. No tengo ningún tipo de convenio ni nada por el estilo, aunque me encantaría tenerlo, pero bueno, en este caso lo hice para simplificar todo. De los 4 modelos que les voy a mostrar, solamente probé uno, el último, y las otras 3 me basé en información que estaba disponible en internet y las distintas imágenes que se podían apreciar en la página. Estos modelos son bastante parecidos entre sí, tienen las características similares y están orientados a corredores principiantes y a una superficie de asfalto o calle. Si este tipo de videos les interesan, entonces déjenme un like, así sé si hago una segunda parte con más modelos. Al final del video les voy a contar qué zapatillas prefiero y nada, vamos a empezar con la lista. El primer modelo de la lista son las ASICS Patriot 12. Es un modelo de entrada de la marca japonesa. Este es un modelo súper recomendado para principiantes. La durabilidad de ASICS siempre se destaca, con lo cual no van a tener problemas. Los componentes son de buena calidad. La suela para calle, no lo vayan a llevar a otros lados. La parte negra, como siempre les explico, es la parte que está protegida y que va a garantizar una durabilidad extra a la goma blanca, en este caso, que sería la parte desprotegida. Cordones y lengüeta súper cómodos, la protección en los talones también. La amortiguación está bastante bien, no es de las más amortiguadas, pero un corredor principiante no va a tener problemas. Otro modelo que recomiendo son las Adidas Duramo. Las Duramo son el modelo de entrada, digamos, el más económico que tiene Adidas en este momento, donde se utilizan por lo general tecnologías anteriores que se utilizaron en otros años para modelos mucho más caros, como podemos ver acá. La suela y las plantillas son de tecnologías que se usaban antes en otros modelos, como por ejemplo la Sadicer o la Supernova. Que me gustan de estas zapatillas es que se ven los componentes bastante buenos, se las ve respirables, cosa que no va a generar mucho calor, digamos, en el pie. Son cómodas, de vuelta, la amortiguación parece bastante alta para personas con sobrepeso y proporciona cierta estabilidad para aquellas personas que tienen problemas en el arco. Otras zapatillas que recomiendo son las Nike Downshifter 11 en este caso. Como verán, tienen líneas bastante similares a lo que son las Pegasus de otros años. Tienen, bueno, la parte del mesh y todo eso se lo ve bastante bien. No son los materiales de última tecnología, pero sin embargo no creo que tengamos problemas de durabilidad en ese caso. El talón es la parte quizás más agresiva, también se la ve bastante más angosta, por lo tanto por ahí no son tan estables como otras zapatillas. La suela, típica de calle, no le pidan mucho más que eso, liviana, no sé cuánto puede llegar a durar, no tengo detalles de los materiales, pero tampoco creo que tengan problemas si lo van a usar 2-3 veces por semana para correr. La parte superior se la ve bien, el tema de la lengüeta cómoda, nada del otro mundo, los cordones también. La forma de atarse se la ve bastante sólida, digamos que le puede llegar a compensar un poquito con la inestabilidad de los talones, la parte de cómo vamos a atar los cordones arriba. Bueno, por último es un viejo conocido mío, son de la marca 361 grados, una marca china nueva, y el modelo es el Meraki. Yo ya hice un video anteriormente con mi experiencia con unas zapatillas que les hice más de 1000 kilómetros y me encantaron, así que esta es mi recomendación de la lista para ustedes. El diseño es bastante llamativo, no es para cualquiera, eso hay que decirlo. Lo más interesante también es la parte de la suela. Como ven, hay unos triangulitos negros, esas son unas pequeñas ventanas que te permiten ver una placa que tiene en el medio, que le permite hacerlo un poquito más reactivo. Eso quiere decir de que por ahí uno salte un poquitín más, no es una placa de carbón como las más nuevas, pero viene a implementar una tecnología similar. La parte de arriba se la ve muy bien, tiene el mesh bastante respirable en la parte de adelante.
la lengüeta es muy finita, por lo tanto van a ver que por ahí bajan un poquito el peso general de la zapatilla, y en la protección que tienen los talones es bastante acolchonado, con lo cual eso está bastante bueno, es bastante cómodo. ¿Para qué distancias lo recomiendo? Más que nada viene a ser de 5 kilómetros, un trote de 5 kilómetros, hasta media maratón. No lo recomiendo para trabajos de velocidad o grandes distancias. Ahora ya vimos todas las zapatillas y les pregunto a ustedes qué tipo de zapatillas les gustó más, qué otros modelos les gustaría conocer, hay alguna marca en particular que les gustaría que yo haga un análisis. Déjenme un comentario con ideas para los próximos videos. Espero que les haya gustado y que consigan buenas ofertas. Les mando un saludo grande y nos vemos la próxima. Chao.